No estás solo. Lo que sientes y piensas es real. No encajabas porque aún no habías llegado aquí. Te estábamos esperando. Abre tu mente, siente y comencemos a despertar. Somos Voces en Conciencia de la comunidad SOS Desarrollo Holístico, el lugar donde realmente perteneces. Bueno, bienvenidos. Bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast de Voces en Conciencia. El día de hoy tengo un tema maravilloso para conversar con ustedes, para compartir, para descubrir. Y este episodio nuevo mm, trata o pretendo hablarles sobre dos términos que puede que hayas escuchado antes como puede que no. Pero le di el título, o de cierta manera trataremos de conversar acerca de el ánimos y el ánima en la transformación personal. Me pasa que que le pongo como unos títulos cuando o toco un tema cuando estoy conversando y cuando voy a subir el podcast o con el título, descubro que necesito algo de mayor impacto. Entonces, he evidenciado que en muchos de mis episodios le doy como un título a mi episodio y a lo que vamos a estar hablando y durante nuestra conversación o mi enseñanza o mi percepción o mi compartir, descubro que debe haber algo un poquito más allá de un título tan básico. Entonces lo transformo. Pero creo que es parte de ese mismo autodescubrimiento y creo que también es parte de algo que yo llamo que cuando estoy de maestra, cuando estoy en enseñanza, cuando estoy de cierta manera compartiendo algo, tratando de que sea de conocimiento para alguien más, la que termina aprendiendo más soy yo. O sea, es como un proceso de doble vía. La maestra se convierte en aprendiz gracias a los aprendices y el aprendiz se convierte en maestro gracias al maestro o a los demás aprendices. Entonces me parece maravilloso y quería hoy compartirlo con ustedes. Bueno, llevamos una tanda de varios podcasts interesantes en descubrir diferentes técnicas, temáticas. Quiero darles la bienvenida a este podcast a todos de Voces en Conciencia. Soy Liliana Romero González, creadora de la comunidad SOS Desarrollo Holística, buscadora, aprendiz y maestra de conciencia de temas holísticos. Y hoy precisamente hablaba con una de em, de las personitas que hoy me acompañan en el camino de la comunidad y decía que en esta comunidad no hay exclusión. Sin embargo, al escribir holístico en nuestro nombre como marca, de cierta manera pareciera haber algún tipo de exclusión en algunos temas inconscientemente y no debería haberlo. Desde la parte de desarrollo holístico, la idea es contemplar el 100% de lo holístico, lo científico y no hacer diferenciación de una a la otra. Entonces voy a estar abriendo el canal a todo, a la unidad, a, y a entendiendo que todo es holístico. Y bueno, ya le daremos una mirada interesante a esto y un desarrollo, pero por ahora les comparto mi descubrir del día de hoy. Hoy nos adentraremos en un concepto fascinante y para mí profundamente revelador. Mm, y esto tiene que ver con la psicología junguiana. En la psicología junguiana hablamos del ánimos y el ánima. Hoy quiero darles un brochazo, como les digo yo, un abrebocas, una introducción a este tema de ánimos y ánima, precisamente porque voy a tener una invitada maravillosa. Que trabaja desde esta
psicología junguiana desde esta mirada, y le daremos un vuelco, un aporte y una mirada adicional a simplemente la temática. Entonces, quise empezar a contarles un poquito sobre esto para que cuando llegue la entrevista o publique la entrevista, ya suponiendo que la gente entiende un poquito o conoce al menos a qué nos estamos refiriendo, como que la gente no está tan perdida. Entonces, si alguna vez te has preguntado por qué te atraen ciertas cualidades en otras personas, o si has notado aspectos de tu propia personalidad que parecen opuestos, entre comillas, a tu género o a lo que quieres de ti, este episodio te va a ofrecer una perspectiva intrigante sobre las dinámicas internas que moldean nuestra psique y nuestras relaciones. Carl Jung, el renombrado psiquiatra y psicoanalista suizo, propuso que dentro de cada individuo existe una contraparte del sexo opuesto a nivel inconsciente. Entonces, estas energías a las que él llama arquetípicas son el ánimus en la mujer y el ánima en el hombre. Digamos que le pone ese nombre a la energía arquetípica en la mujer, el ánimus, y la energía arquetípica en el hombre, ánima. ¿Listo? Es como si le pusiera un subtítulo. Y estas dos juegan un papel crucial en nuestro desarrollo psicológico, en nuestras relaciones y nuestros caminos hacia la individuación o el proceso de convertirnos en la totalidad de quienes somos. Entonces yo recuerdo un momento en mi vida donde me di cuenta de que a pesar de identificarme como mujer, ¿cierto? Había ciertas cualidades que admiraba profundamente en el sexo opuesto y por supuesto, en ocasiones, emergían de mi propio comportamiento. Soy una mujer muy femenina, pero tengo muchas características muy masculinas. Eh, que a veces me hacían parecer una mujer muy masculina y a veces una mujer muy femenina. O sea, como que yo trato de estar en las dos energías muy fuerte. Em, pero bueno, ya les hablaré un poquitico más de mi testimonio. Yo comencé a comprender que estos no eran simplemente como imitaciones o influencias externas que hacían que yo me comportara de esa manera, sino habían partes intrínsecas en mi propia psique que buscaba ser reconocidas, integradas. O sea, había cualidades masculinas en mi comportamiento que iban más allá de decidir o no, que querían ser reconocidas, integradas y que dominaban mi carácter. Entonces, por ejemplo, yo soy una mujer más eh, de acción, de liderazgo, de fuerza, menos de contención, menos de protección, menos de apoyo en algunas situaciones. Entonces me comporto o me muevo muy bien en entornos masculinos porque me adapto mucho a esa energía y a veces, no siempre, no me muevo bien en entornos muy femeninos. Como que hay cosas que, o hay momentos, o hay situaciones de los dos entornos en donde me muevo mejor y otros no. Em, Miren, este descubrimiento me abrió un camino inmenso, por no decir que muchos caminos, hacia una mayor autocomprensión y una relación más equilibrada conmigo misma y con los demás. Yo, por ejemplo, yo pensaba que por ser una mujer dedicada a la administración de empresas, con máster en mercadeo, con máster en ventas, una mujer súper directa, una mujer empoderada, una mujer líder, una mujer me hacía muy masculina. Y en algún momento le comenté a mi esposo, le dije, yo soy súper masculina. Y mi esposo aterrado me decía, no, tú eres súper femenina. Y yo, no, yo estoy súper masculina, yo soy en el hacer. Me dijo, te equivocas, no sé qué contemplas tú como masculino o como femenino. Tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de mirar, tu sensualidad es muy femenina. Lo que pasa es que hay comportamientos tuyos
que utilizas en diferentes momentos de la vida, que es como sacar esa energía masculina para moverte en unos entornos. Pero es que yo le decía, no, pero es que yo no me siento femenina, esa que siempre se está quejando, esa que le gusta Hello Kitty, esa que me dijo, eso no es femenino, eso no necesariamente el ser una mujer femenina tiene que ver con eso, con ser una mujer débil, con ser una mujer que todo el mundo tiene que ayudarla, con ser una mujer que todo el tiempo está hablando desde el amor, desde la protección, desde ser dulce. Digo, pues que yo tengo una voz súper fuerte. Y él me decía, claro, pero eso no tiene nada que ver con que seas más masculina o más femenina. Eres una mujer muy femenina con una energía que utilizas masculina para diferentes roles. Y yo, sorprendida, dije, nunca me había visto de esa manera. Porque no suelo sentirme cómoda cuando estoy con muchas mujeres. Yo me muevo más y me siento mucho mejor o me relaciono mejor cuando estoy con los hombres. O eso creía, o eso consideraba, o digamos que así me había movido. Ya saliendo de mi testimonio, ya saben que todo lo que les hablo yo aquí tiene que ver conmigo, que no hablo nada desde que no lo haya vivido en mí primero y que aquí más que un enseñar un temario o explicar algo, realmente vengo a abrir mi corazón y mis experiencias a contarles cómo lo he vivido, cómo lo veo, cuál es mi percepción y es simplemente compartir. Em, Hagámonos una pregunta directa pero súper reflexiva para todos ustedes. Y bueno, desde ya agradeciendo sus oídos y su tiempo a escucharme. ¿Alguna vez has sentido una atracción inexplicable a ciertas cualidades en otras personas? Tómate unos minutos, piensa en esto y piensa cuando te hago esta pregunta, ¿de quién te acuerdas? ¿O de quiénes? ¿O en qué momentos de tu vida? Y pregúntate luego si has notado aspectos masculinos en mujeres o femeninos en hombres que resuenan contigo. Entonces, hoy em, trataré de guiarte y al final nos guiaremos juntas a través del fascinante mundo del ánimos y el ánima, revelando cómo estas fuerzas llamadas arquetípicas influyen en nuestra vida y cómo podemos aprender a integrarlas para un mayor crecimiento personal. Entonces, prepárense, traigan un cafecito, un tecito, un mate, una bebida, un vino, una comida, un snack. Siéntense tranquilos o escuchen desde su lugar de trabajo, pero prepárense para explorar las dimensiones ocultas de la psique y a descubrir la riqueza de tu totalidad. Entonces, acompáñame en este viaje al interior del ánimos y el ánima. Si crees que esto es para ti, si crees que es para alguien más, puedes compartirlo también para que escuchen. Simplemente este es un compartir y si tu alma te está trayendo hasta acá es porque es algo que resuena contigo. Y si estás listo, si estás lista y si te quedaste hasta aquí, vamos a entrar y adentrar en esta cueva o en esta puerta donde nos encontraremos con un misterio o con un conocimiento de algo nuevo o algo que no nos suena tan nuevo, pero lo podemos ver desde otro lugar, en donde danzaremos al interior de los arquetipos y definiremos qué son el ánimos y el ánima. Además de, por supuesto, contarte algunos casos interesantes o situaciones que nos den para poner las bases sobre un tema, sobre este tema. ¿Listo? Te invito también a conocer a Jung. eh, Todo lo que quieras conocer de él está en internet. Te invito a estudiarlo y a hablar sobre la psicología junguiana y conocer un poquito la posición de él. ¿Listo? Libros de él por montones, entrevistas por montones. No es una persona fácil de leer, no es una persona fácil de escuchar, tiene mucha terminología y de cierta manera es denso el leerlo, pero no es algo que no
no conozcamos, sino que como que reconocemos, pero toca ponerle bastante atención y estudiarlo para poderlo integrar y de cierta manera, además de integrar, como darle forma a esa idea dentro de nosotros. ¿Listo? Entonces, en la psicología junguiana, el ánima se refiere, ya lo habíamos mencionado, pero lo repetámoslo, al aspecto femenino presente en el inconsciente de los hombres. ¿Listo? Entonces, esos aspectos femeninos que tienen los hombres que no los hace cambiar su sexo, sino simplemente son comportamientos de un arquetipo, de una energía femenina que puede estar y debe estar en ellos. Y en su opuesto, entre comillas, en su complemento, está el ánimos, que obviamente representa el aspecto masculino que es presente en el inconsciente de las mujeres, como en el caso que les comentaba de mí. Entonces, digamos que yo tengo mi ánimos, em, que viene a representar ese lado masculino de Liliana, esa energía masculina en Liliana. ¿Listo? Estos son simplemente... o sea, tratemos de llegar a algo importante y es eh, el llevar adentro, el internalizar el estereotipo de ese género en nosotros y el entender que todo hombre y toda mujer tiene el otro arquetipo o tiene el arquetipo correspondiente a la energía opuesta a su género en su ADN, en su comportamiento, en su inconsciente y por supuesto está en el inconsciente del colectivo, o sea, total, en la humanidad. Entonces, estos no son simplemente internalizaciones de estereotipos de género, sino son esos arquetipos universales que residen en todo el inconsciente colectivo de toda la humanidad. No existe nada masculino si no lo compone algo femenino también, no existe nada femenino si no existe el masculino, no hay luz sin sombra, no hay sombra sin luz, no hay blanco sin negro, no hay negro sin blanco. Quiere decir que para el universo, los opuestos simplemente son. ¿Listo? Le dan validez el uno al otro por el hecho de que el opuesto existe. Y esto yo sé que redundará en tu cabeza, pero ya lo trabajaremos y lo, lo explicaremos de maneras diferentes y trataré de explicarte lo mejor posible a qué me refiero con esta analogía. ¿Listo? Entonces, Jung propuso que debido a nuestra experiencia evolutiva y a la necesidad de interactuar con el sexo opuesto, cada individuo desarrolla como una representación interna del otro. Entonces, el ánima en el hombre encarna cualidades tradicionalmente asociadas con lo femenino. Entonces, el ánima viene a darle al hombre la emoción, la intuición, la sensibilidad, la receptividad y la conexión con la naturaleza, entre algunas características del femeninas. Entonces, el hombre en menor medida o en mayor medida, depende del hombre, tiene estas cualidades en su interior, ¿sí? Unas más fuertes que otras, pero las tiene. Y el ánimos en la mujer, por otro lado, pues representa las cualidades, ¿cierto? Las habituales que están asociadas con lo masculino. Entonces hay mujeres, todas las mujeres tenemos el ánimos, que es en diferentes grados, la independencia y la acción, la lógica, la razón, la asertividad. Todas esas son cualidades masculinas, algunas de ellas, ¿cierto? Entonces, estos arquetipos actúan como puentes, más o menos es que así yo lo veo, ¿listo? Actúan como puentes hacia nuestro inconsciente y actúan como guías en nuestras relaciones con el sexo opuesto y con nuestros propios aspectos internos. Y lo dejo ahí, lo desarrollaremos durante el podcast, ya verás que vamos a algún lado. Yo siempre les digo, confíen que a algún lado vamos a llegar. ¿A dónde? No sé, pero llegamos, ¿listo? Y llegamos a donde debemos llegar. Entonces, quiero entrar a hablar de la función del ánimo y del ánima en el desarrollo psíquico.
Entonces, el ánimos y el ánima juegan como un papel importante, como un papel crucial en nuestro proceso de individuación. Porque al reconocer e integrar los aspectos de nuestra psique, podemos alcanzar una mayor totalidad y equilibrio psicológico. Quiere decir, en cuanto yo reconozco que hay características masculinas en mí y características femeninas en mí, yo logro alcanzar una conciencia y un mayor reconocimiento, un mayor reconocimiento, yo creo que lo diría más bien así, de mi equilibrio y de mi totalidad. Entonces, negar o reprimir nuestro ánimos o nuestra ánima, no, yo soy mujer y yo no puedo tener hombres características del hombre en mí y yo soy hombre y yo no tengo, como soy un macho alfa, no tengo energía femenina dentro de mí. Yo no puedo, si yo niego o reprimo el ánimos o el ánima dentro de mí, pueden llegar de cierta manera o abro la puerta a proyecciones inconscientes en nuestras relaciones y a una limitación de mi potencial. Más allá de desarrollarme en mi totalidad, yo me limito. Si yo no entiendo y no acepto y no integro sino que niego, reprimo o bloqueo la energía opuesta o complementaria a mi energía normal, por supuesto voy a tener limitaciones o bloqueos tanto en mis relaciones como en mi desarrollo personal. Entonces, imagina, vámonos con un ejemplo didáctico y un ejemplo visual, porque a mí definitivamente la parte visual es la que me ayuda y por supuesto lo comparto desde lo que yo necesitaría para entender esto y de la manera en como yo la explico para que ustedes puedan resonar con ella. Entonces, imagina que tu psique es como una casa con múltiples habitaciones. ¿Listo? Entonces, tu identidad consciente, entre comillas, tu yo cotidiano, ocupa alguna de esas habitaciones, ¿cierto? El ánima para los hombres y el ánimo y el ánimus para las mujeres residen en habitaciones menos exploradas que contienen valiosos recursos y perspectivas que pueden enriquecer tu vida si te atreves a abrirlas, a integrarlas. Pero si las ignoras, estas habitaciones significa vivir solo una parte de tu potencial. Entonces, dejarías de estar aprovechando lo que hay en otras habitaciones para integrarlo, por lo cual andarías por la vida como a medio terminar. ¿Listo? Como que con tienes 10 características importantes en ti y vas por la vida con 4 o con 5. ¿Listo? Si integraras las 10, pues obviamente tanto tu crecimiento como tu alcance se potencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, reconocer o integrar nuestro ánimos o ánima es un paso fundamental para tener una vida más auténtica y equilibrada, a lo que llaman totalidad psíquica. Es como si yo por fin pudiera estar completo. Pero en realidad yo nunca lo he visto como que estamos incompletos, simplemente es como que no hemos visto o no hemos encontrado o no hemos integrado algunos aspectos en nosotros, ¿cierto? Es como si aún no estuviera lista para recibir ese conocimiento, pero el conocimiento se va a ir integrando de a poquitos. Cuando yo lo pienso y lo analizo de esa manera y digo y entiendo que tengo características femeninas y características masculinas en mí, las acepto, unas en mayor medida, otras en menor medida, y no las juzgo, no las reprimo y no las escondo, permito que se balanceen y se equilibren dentro de mí. Por lo tanto, no necesito mostrarme de una sola manera, sino puedo alternar las energías y permitirme de utilizar algunas en algunos momentos importantes y otras en algunos momentos importantes, como por ejemplo, se me ocurre una idea así súper tonta, pero creo que al punto donde quiero llegar. Si yo todo el tiempo trabajo, que es energía masculina, y no integro el descanso, tengo unos resultados. Si yo todo el tiempo estoy descanso y poco trabajo,
integro otras cosas o encuentro otros beneficios o tengo otros resultados. Pero si hago las dos en equilibrio, ¿cierto? Trabajo, 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 descanso, descanso, descanso. Y encuentro ese equilibrio en mí, por supuesto, eso me va a dar lo que llamamos la totalidad. ¿Listo? Y obviamente la potencialidad. El ánimo y el ánima se manifiestan de diversas maneras y se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Y influyen en nuestras decisiones, en nuestras atracciones, en nuestras relaciones, en nuestra personalidad, en nuestros resultados. Entonces, veamos algunas de las maneras en cómo el ánima y el ánimo se manifiestan. Entonces, por ejemplo, en el momento en que a mí me atrae otra persona. Entonces, a menudo nos sentimos atraídos hacia personas que proyectan nuestro ánimos o ánima, o sea, la parte no integrada, ¿sí? Esa parte no integrada normalmente me la muestra el otro. Un hombre puede sentirse atraído por una mujer que encarna su ánima. Quédense con ese pedacito. Un hombre puede sentirse atraído por una mujer que encarna su ánima. Por ejemplo, una mujer creativa y emocional. Mientras que una mujer puede sentirse atraída por un hombre que proyecta su ánimos, por ejemplo, un hombre asertivo y lógico, ¿cierto? Ahí es donde detectamos o evidenciamos que el otro me atrae porque no me completa. No es la palabra de me completa, no es como él es mi media naranja y bla, bla, bla. No, no, no eso, no desde ahí, ¿listo? Como se le escucha a alguien, no desde la lalandia, no, desde la conciencia, ¿listo? Y desde la conciencia es, a mí me atrae el otro porque el otro tiene eso que yo no he integrado en mí, que necesito integrar, que me llama la atención, pero que no me he permitido mm, evidenciar en mí o reconocer en mí para integrarlo. Entonces, yo creo que este ejemplo de una mujer súper creativa que es atraída por un hombre que es lógico y asertivo, tanto el hombre viene a aportarle esa asertividad y esa lógica a la mujer para que ella la aprenda y la integre, como la mujer viene a aportarle al hombre esa parte creativa y emocional que a los dos les sirve y que los dos necesitan para su totalidad. Creo que hacia ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos despacito, pero vamos bien. También reconocer el ánimos y el ánima me ayuda en las relaciones. No solamente en la atracción del otro, sino también en las relaciones en general. Y veámoslo aquí, por ejemplo, las dinámicas en nuestras relaciones pueden ser de cierta manera influenciadas por proyecciones del ánimo y el ánima. Entonces, por ejemplo, idealizar o demonizar a nuestra pareja, ¿sí? Amar o criticar a nuestra pareja, verlo perfecto o imperfecto, puede ser una señal de que, de que ella está proyectando aspectos que yo no he integrado a mi psique, que yo tengo en la sombra escondidos y no he reconocido en mí, o que yo quiero reconocer en mí y no sé cómo. Entonces lo estoy atrayendo para que me enseñe a integrarlo. Pero me quedo en la crítica, me quedo en el juicio y no logro integrarlo. Lo que trato de hacer es cambiarlo para que sea más como yo. Y lo trato de obligarlo a que se convierta en lo que yo considero que él debe ser para mí. Y lo hablo desde mi lugar, pero tú ponlo desde tu lugar. Cuando en realidad lo que necesito es integrar lo que me atrae de él, lo que me hace falta integrar para construirme en totalidad. Entonces, podemos notar la emergencia de cualidades asociadas con nuestro ánimos o con nuestra ánima en ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, una mujer
parcialmente femenina puede mostrarse repentinamente muy asertiva en una situación de conflicto y ahí está manifestando su ánimos. Mientras que un hombre puede, bueno, parcialmente masculino, puede revelar una gran sensibilidad en un momento de vulnerabilidad, manifestando su ánima. De cierta manera, el movernos en estas dos energías nos ayuda a eso que hemos estado repitiendo tantas veces, que es a construir la totalidad de mi ser. ¿Listo? Al reconocer que hay blanco en mí, yo puedo ir del blanco al negro, del negro al blanco y no polarizarme o al revés. ¿Listo? Y no tiene nada que ver con los colores, tiene que ver con el... Y es que a mí no me gusta decirlo el complemento, a mí me gusta, perdón, a mí no me gusta decir el opuesto, me gusta decir el complemento. ¿Listo? Y es, hay que integrar los dos. Y hay una parte que, o hay una imagen que a mí me gusta muchísimo, que es el yin y el yang, que tiene todo el sentido del mundo para mí cuando represento el animus y el ánima, y es el yin y el yang son blanco y negro puestos en la misma figura, pero el blanco tiene un poquitico de negro y el negro tiene un poquitico de blanco. Para mí eso es la representación en imagen de el animus y el ánima, o de la integración de los opuestos o de la totalidad. ¿Listo? Entonces, el ánimos y el ánima son fuentes importantes de creatividad e inspiración. Actúan como musas internas que nos conectan con nuevas ideas y perspectivas. Por supuesto, si las integramos, las reconocemos y las aceptamos. Y las vemos, ¿no? Y las integramos. A mí me parece tan importante simplemente el reconocer que hay cosas masculinas en mí, que eso no me hace menos femenina, sino simplemente que me ayuda a balancearme y a moverme en esas dos energías. Yo para esto necesito ser más masculina, para esto necesito ser femenina. Y a mí, ahora que estoy conversando con ustedes, me acuerdo de una imagen es de cómo muchas veces eh, tengo una energía muy de leona, ¿listo? Como que voy por la vida con esa fuerza, con ese liderazgo, con ese empoderamiento, con esa protección, ¿no? Y alguna vez algún profesor, bueno, en realidad no era un profesor, pero bueno, sí, alguien que me estuvo acompañando en alguno de mis procesos me dijo, pero es que la leona cuando está con sus hijos, que es dulce y amorosa y protectora, pero al mismo tiempo es madre, materna, no deja de ser leona, ¿sí? No, no es como que el ser femenina te impida ser masculina y el masculina ser femenina y en realidad ataque tu identidad. No, es que ella se permite estar en ataque cuando necesita estar en ataque, pero también en reposo y en maternidad cuando lo necesita, pero no deja de ser, ¿no? No deja de ser, eh, digamos que leona en este caso. Recuerdo, y bueno, siguiendo hablando de este tema, yo recuerdo también una clienta, que yo siempre les pongo nombres inventados, pero bueno, pongámosle em, Beatriz. Ah, tengo una compañera en la comunidad que se llama Beatriz y no, bueno, no es ella, pero pongámosle, sí, bueno, no importa. Un nombre que no me traiga a nadie. Em, Manuela, perfecto. Entonces, resulta que Manuela siempre se había descrito a sí misma como una persona súper racional y súper lógica, y para ella todo tenía que tener una explicación metódica, ¿no? Científica. Si ella no lo entendía en su cabeza, de cierta manera no existía. Sin embargo, ella se sentía como inexplicablemente atraída o las parejas que conseguía eran normalmente hombres así como súper creativos, súper artísticos, emocionalmente expresivos, como súper femeninos, ¿no? Como, como, ¿cómo se dice? Artistas en general. Entonces, a través de la exploración de estos términos de la psicología junguiana y a través de la exploración del ánimos, para ella en su caso, descubrió que había reprimido su propia creatividad y su sensibilidad considerándolas poco prácticas, ¿sí? Como,
Como no, si yo soy súper racional, esto no tiene cabida en mí. Entonces, al comenzar a integrar esos dos aspectos de su ánimos, Manuela no solo desarrolló relaciones como más auténticas, ¿no? Sino que también desbloqueó esa fuente de creatividad de su vida personal y profesional y a su vez entonces empezó ya no a traer personas tan artísticas a su vida, porque ella ya estaba un poquito más equilibrada, entonces ella logró encontrar personas que también resonaran ahora con el integrar las dos. Entonces, el tipo de personas que atrajo después iban en esa resonancia de no ser demasiado lo opuesto para que lo integres, pero tampoco darte la razón con que hay que estar en lo mental todo el tiempo. Entonces, eso fue un gran aprendizaje para ella, porque es que en la medida que tú te balanceas, el universo que vibra a tu alrededor con tu energía y lo que atraes es completamente diferente. Y creo que eso no solamente le ayudó en su carrera profesional, en su vida, sino obviamente en sus relaciones, porque ya no sentía esa necesidad de atraer lo que ella no había reconocido en ella misma. Entonces, me parece que este ejemplo es más que acertado en este momento. Espero que les haya resonado. Y vámonos entonces eh, con otra partecita de aquí en cómo el ánimo y el ánima influyen de manera afirmativa en nuestra vida. Miren, el ánimo y el ánima son como fuerzas dinámicas que influyen sutilmente en muchos aspectos. ¿Sí? Digamos que no, y por supuesto en muchos aspectos de nuestra vida, ellas están en constante dinamismo y en constante interacción, lo diría yo. Mm, y desde nuestras elecciones de pareja hasta la expresión de nuestra propia individualidad, ellas están ahí en constante equilibrio o desequilibrio, o sea, están en constante interacción, ¿cierto? Y obviamente generan un resultado. El proceso de integrar nuestro ánimo o nuestra ánima, miren, es un viaje de esos de autodescubrimiento y autoconocimiento y aceptación que solo nos trae beneficios, que solamente puede enriquecer profundamente nuestra vida, que solamente puede llevarnos a un mejor lugar. No, no hay, que solo puedes llevarnos a ese balance, a ese equilibrio, a esa totalidad, a esa tranquilidad en donde te permites navegar en esas aguas. Sin sentir que vas en contracorriente. Por otro lado, pues es importante que entendamos que el primer paso es reconocer la existencia de esas energías dentro de mí, dentro de nosotros. Y por supuesto, prestar atención a las cualidades que admiras o rechazas en otras personas, ya sea a menudo que reflejan aspectos no integrados de tu propio ánimos o ánima, ¿sí? O cosas que quieras integrar. Y obviamente vas a entrar después a hacer una observación interna. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo podrías hacer? Pues mira, dedica tiempo a la introspección y pregúntate qué voz interna emerge en diferentes situaciones. Y también puedes preguntarte si hay aspectos de ti que sientes que debes ocultar o reprimir por ser demasiado masculino, entre comillas, y también pongo entre comillas el demasiado o demasiado femenino. Y pon atención a tu diálogo interno. Mira, intenta establecer un diálogo con ese ánimos o con esa ánima a través de la imaginación activa, la escritura, el arte, lo que encuentres, pero permíteles expresarse y escuchar lo que tienen para decir, pero no sin antes darles el espacio, ponerles atención, escucharlo y, por supuesto, en aceptación y valoración, porque debes aprender a aceptar y a valorar esos aspectos opuestos de tu psique como partes valiosas de tu totalidad. No se trata de convertirte en el sexo opuesto, sino de integrar esas energías para lograr un mayor equilibrio. O sea, no se trata de que yo soy hombre y voy a integrar las energías femeninas y ahora me voy a cambiar de sexo y voy a ser muy femenino y ahora ya no me van a gustar las mujeres, sino los hombres. No, no, no se trata de eso. ¿Listo? Y no funciona así. ¿Listo? Que hay gente que piensa que el mostrar su feminidad hace que sea vulnerable y por lo tanto, digamos que está mostrando debilidad y, y gustos o intereses que nada tienen que ver con este tema de los arquetipos. ¿Listo?
Entonces, si tú aprendes a aceptar y a valorar esos aspectos, llamemos opuestos, de tu psique, como partes de tu totalidad, como parte de ti, como parte valiosa, por supuesto, solo es integrar. Y por supuesto, obtendrás ese equilibrio y ese movimiento que te permite el fluir. ¿Listo? El fluir con la vida. Hay que también entender que si integras el ánimo y el ánima en las relaciones en general, necesitas ser consciente de tus proyecciones en las relaciones. Entonces, en lugar de buscar la totalidad en otra persona, necesitas buscar cultivar esas cualidades dentro de ti mismo. Si yo admiro a alguien por X o Y característica, ¿cierto? Desde mi perspectiva, yo como mujer admiro cosas de los hombres, yo puedo integrar esas cualidades dentro de mí, ¿sí? O darle poder dentro de mí a esas características y desarrollarlas. O al revés, ¿no? Y balancearlas. Como dicen por ahí, en sentido contrario. Bueno, vámonos con un ejemplo práctico de integración. Entonces, por ejemplo, un hombre que conoce su ánima reprimida, ese lado emocional y creativo que nunca se ha permitido ni mirar, podría empezar a permitirse expresar sentimientos con mayor libertad, podría explorar actividades artísticas, podría desarrollar intuición, ¿sí? O una mujer que reconoce su ánimos reprimido, o sea, ese lado asertivo y ese lado lógico, puede aprender a establecer límites con mayor claridad, a perseguir sus metas con determinación y a confiar en su intelecto también. No solamente desde una de las dos esferas, puedes tener las dos. Estas integraciones no eliminan tu identidad de género, no eliminan tu sexualidad, no cambian en realidad la identidad como tal, sino que la enriquecen y la hacen más completa. ¿Listo? Digamos que el porcentaje de entender que tengo un porcentaje de masculino y un porcentaje de femenino en la medida que yo lo haya construido me permite sentirme completa desde que no hay nada que el otro tenga que me haga falta a mí, entonces que me quita desde ese interactuar, desde la carencia, es decir, yo estoy completo y por eso es que a mí por supuesto, hace miles de millones de años, desde siempre me molestó tanto el concepto de mi media naranja y ando buscando por el mundo la otra mitad y la otra mitad de mi corazón y no, no es así. Yo soy una naranja completa y usted es otra naranja completa pero, o sea, y si quiero exprimir mi jugo, voy a dar jugo de naranja y si usted exprime el suyo, da jugo de naranja, pero cuando exprimimos juntos, hay mayor cantidad y puede que si mi jugo de naranja esté muy dulce y el de él muy ácido, al unirnos el jugo quede en el dulzor y en la acidez perfecta, ¿sí? Y en una cantidad perfecta y podamos dar más. O sea, construimos uno más uno, tres. No es uno más uno, dos, o medio más medio, uno, y no. No, no es en ese sentido. Y yo también lo pienso como que no necesariamente tenemos que ser naranjas todos. Yo lo digo y lo opino en todo el tiempo y es porque tengo que ser naranja, porque tengo que ser, o porque el otro tiene que ser otra naranja. Yo puedo ser una fruta diferente, completa, perfecta y unirme con otra fruta perfecta y armar un jugo de dos frutas diferentes, otra receta diferente, lo cual no le quita ni le pone absolutamente nada distinto, ¿verdad? Bueno, voy a, me estoy dando cuenta que mi computador se está apagando, no quiero perder esta grabación, así que me voy a tomar unos minutos, unos segundos para traer el cargador. Espero no perder su atención. Deme un segundo, por favor. Listo, ya he regresado. Increíblemente que no haya contemplado el tener mi computador conectado o que se fuera a descargar preciso en un podcast, pero bueno, es parte de el permitirme nada, ser honesta, transparente y
mostrar también mis errores, mis olvidos y mis dificultades, porque creo que en este podcast nos permitimos todo, hasta eso, ¿verdad? Bueno, vámonos, continuemos el viaje. Pido mil disculpas y pues creo que de las situaciones difíciles aprendemos. Entonces, aprendimos de esto. Gracias por continuar escuchándome. Y les decía que, o les hablaba de integrar, ¿no? De integrar esas dos energías y de cómo para mí no es necesario, no estoy incompleta, ni considero que nadie esté incompleto. Y yo sí, o sí soy mm, creyente de que yo me uno a diferentes personas para hacer, si lo vemos en esa analogía de frutas, jugos de diferentes sabores que no sean los tradicionales, ¿no? Pero me uno a esas personas que también se sienten completas, ¿no? Yo no completo a nadie y nadie me completa a mí. Yo estoy completa, ¿no? Entonces eso para mí es súper importante. Bueno, continuemos entonces con... yo quiero hacer como un análisis o compartir de el énfasis en el viaje continuo. Y aquí entro entonces a la integración del animus y del ánima, entendiendo y aceptando que es un proceso continuo que hacemos a lo largo de la vida. Yo lo veo como un baile dinámico entre nuestras energías internas y externas que nos guía hacia una mayor autenticidad y plenitud. Entonces yo veo como que es que estoy preparando esa receta en donde a veces me sale muy salada, otras veces poca de sal, y yo estoy encontrando que hago muchas veces esa receta, a veces me queda en el término perfecto, otras veces no, hasta que la encuentro, pero que eso no hace que yo deje de preparar esa receta, ¿no? Esa receta le pongo mi toque todos los días y todos los días la ajusto si es necesario o cuando la vaya a preparar lo recuerdo y si tengo algo por mejorar, como tener mi cargador cerca por si se me está por apagar en el computador cuando estoy preciso en una grabación. Creo que es parte de un ejemplo perfecto para ahora, en donde me permito equilibrarme y me permito navegar. Yo pienso que lo veo un poquito por ese de navegar en esas energías internas y externas, en esa asertividad y y error, ¿no? Que es tan importante. Miren, como conceptos complejos en la psicología profunda, el ánimos y el ánima a menudo son mal interpretados. Miren, a veces he escuchado que dicen, el ánimos y el ánima significa que todos somos inherentemente bisexuales o transgéneros. No sé en qué momento trascienden el vocabulario hasta ese lugar, pero miren, el ánimos y el ánima son arquetipos psicológicos que representan en realidad aspectos del sexo opuesto a nivel inconsciente. Entonces, su integración no necesariamente traduce en orientación sexual o en identidad de género diferente, aunque por supuesto pueden influir en cómo expresamos nuestra masculinidad y nuestra feminidad. O sea, yo creo que sí impactan, pero al final el arquetipo está en los dos. Yo decido si muestro más el femenino o el masculino siendo mujer o hombre y yo miro cuál es el equilibrio que necesito y decido cuál es mi equilibrio, eh, si quiero que sean 50-50, 80-20 de los dos arquetipos, pero permitiéndome que estén los dos. No niego el uno ni niego el otro. No trato de estar solo en uno, ni de negar el uno, ni de eliminar el uno, ni nada, ni el dos. Por ejemplo, también he escuchado que integrar el ánimo o el ánima significa deshacerse de las cualidades típicas de mi género. No, pues la integración no se trata de borrar nuestra identidad de género. Se trata es de expandirla y enriquecerla al incorporar cualidades del arquetipo opuesto. O sea, una cosa no tiene que estar para estar la otra. No es como que o eres muy femenino o eres muy masculino. O las dos no puede ser. No, un hombre puede ser masculino y tener un ánima integrada y utilizarla cuando necesita utilizar esa sensibilidad y esa emocionalidad desde el lugar en donde debe estar y la utiliza inteligentemente. ¿Sí? Y lo mismo una mujer puede ser súper femenina, puede integrar el ánimos cuando lo necesite, cuando necesite salir al exterior no sé, a construir o a crear empresa.
Otras cosas de las que he escuchado también cuando tratan de integrar el ánimo o el ánimo, cuando tratan de entenderla, es que solo las personas con problemas psicológicos necesitan trabajar con su ánimos y con su ánima. Miren, el ánimos y el ánima son arquetipos universales de la psique humana. Su reconocimiento e integración son parte del proceso normal del desarrollo psicológico y pueden beneficiar a cualquier persona en su camino hacia la individuación. No es solamente, no está solamente para personas que estén mal psicológicamente o psiquiátricamente. Yo puedo estar muy bien psicológicamente o psiquiátricamente y balancear estas energías eh, me ayuda sin que sea una parte errada de mi psique, ¿no? Entonces yo recuerdo un cliente que es pues una anécdota de las últimas que les voy a contar hoy, que es súper poderosa para la comprensión de esos arquetipos. Yo recuerdo a un cliente llamado Luis que luchaba por entender con esas reacciones emocionales que a menudo parecían como irracionales para él. Entonces, al explorar este concepto, en el caso de él, el ánima comenzó a comprender que la influencia de su estado emocional reprimido en sus decisiones y comportamientos tenían o estaban buscando balancearlo. Miren, esta comprensión no resolvió todos sus problemas, pero sí le dio un marco para entenderse mejor a sí mismo y a sus respuestas, permitiéndole navegar esas emociones con mayor conciencia y aceptación. Ya con eso él tuvo suficiente. Y me recuerdo otro caso de otra personita, que ese sí, vamos a llamar Pedro. Pedro era una persona súper dulce, súper amoroso, súper comprensivo, súper colaborador, pero en la sombra había una persona agresiva. Y agresiva fuerte, o sea, agresiva de haber estado conteniendo su agresividad por mucho tiempo. El entender el ánimos y el ánima, el entender y aplicarlo en sí mismo y en tratar de equilibrar esas dos energías, ¿cierto? El entender la parte femenina y la parte masculina de él, se dio cuenta que su parte masculina había sido muy castigada y no se permitía en la sociedad o en el entorno familiar donde él estaba, entonces él había reprimido mucho esa parte y al reprimirla tanto tiempo le pasa o le pasa, nos pasa a todos que si reprimimos algo es como si lo pusiéramos en una olla express y ella se calienta y se calienta y se calienta y se calienta hasta que ya no aguantamos más y termina por explotar. Y a este hombre le pasaba eso. Era dulce 6 meses del año y era un asesino en serie, exagerando por supuesto, cuando la olla express se recalentaba demasiado y explotaba a matar. Y él se culpaba mucho por eso. Pero la comprensión del ánimos y del ánima lo ayudó a entender cómo esas energías, a pesar de que no ser tan masculinas o tan femeninas, pero sí ha de ser o necesariamente tan dulce o necesariamente tan agresivo, si las entendía, si las comprendía, si las trabajaba, pues ni tenía que estar todo el tiempo en iluminación, ni tampoco tenía que que salirse de casillas. Podía equilibrarlas durante el día, trabajarlas, mirarlas con conciencia y dejarlas ser a las dos, ¿no? Y eso, por supuesto, le mejoró eh, sobre todo sus reacciones emocionales de contención, esa parte de controlar su ira. Creo que fue uno de los mejores aprendizajes para él con algo tan sencillo. Era simplemente el entender que necesitaba dejar fluir las dos y darle un lugar a las dos y entender que ninguna es mala en su totalidad, sino que las dos necesitaban ser reconocidas, miradas y balanceadas. Muy bien. Entonces, comprender y trabajar con nuestro ánimos, con nuestra ánima, es un viaje universal hacia la totalidad psíquica y que puede enriquecer nuestras vidas y nuestras relaciones y nuestra comprensión de nosotros mismos y por supuesto el mundo que nos rodea. Entonces, abraza tu totalidad interior. Creo que ya con esta frase que te digo de abraza tu totalidad interior y con todos estos ejemplos podemos dar ya un bonito cierre. Yo creo que hemos llegado al final de nuestra exploración en el fascinante mundo del ánimos y el ánima, de este concepto, de estos arquetipos.
Espero que esta inmersión en la psicología junguiana te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la complejidad y la riqueza de tu propia psique, no sin antes recordarte que el ánimos en mujeres y el ánimo y el ánima en hombres son arquetipos del sexo opuesto en nuestro inconsciente, que influyen en nuestras atracciones, relaciones y aspectos de nuestra vida personal y de nuestra personalidad. Que integrarlos es un proceso de autoconocimiento, de aceptación, que conduce a esa mayor totalidad que mencionamos durante todo el capítulo. No se trata de cambiar de género, ¿sí? No se trata de huir de esas expresiones del otro género en nosotros, sino de expandir nuestra psique. Entonces, dentro de cada uno de nosotros reside un universo de potencialidades, incluyendo aspectos que tradicionalmente hemos asociado con el género opuesto. Al atrevernos a explorar y abrazar nuestro ánimo y ánima, nos abrimos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del vasto espectro de la experiencia humana. Entonces, este viaje hacia la totalidad interior es un camino de por vida, lleno de descubrimientos y de crecimiento. Entonces te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia. ¿Qué aspectos de tu ánimos o tu ánima reconoces en ti o en tus atracciones o en los que te rodean? ¿O cuáles te molestan? Porque ahí también hay respuestas. Considera cómo podrías comenzar a explorar e integrar esas dimensiones ocultas de tu psique para vivir una vida más completa y auténtica. Y por supuesto, no olvido y recalco y les pido que si desean compartir sus reflexiones, que si tienen preguntas, se comuniquen con nosotros por todos nuestros canales. Pueden escribir en la parte de abajo de este video, pueden contactarnos. Somos SOS Desarrollo Holístico, una comunidad em, en conciencia que tiene este podcast de Voces en Conciencia, donde hablamos de todos estos temas holísticos, que hoy está en comprensión de que en la unidad todo es holístico, todo es el todo. Gracias por acompañarme en este viaje al interior de la psique. Recuerden que vamos a tener otro episodio hablando más sobre el ánimos y el ánima desde la percepción de una invitada. Y obviamente vamos a trabajar todo lo que es, o hablar un poquito más de Jung, de Carl Jung. Igual nuevamente les recomiendo, si quieren aprender un poquito más de eso, hay muchísimos libros, muchísimos contenidos en línea acerca de las diferentes maneras en que la gente habla sobre esta terminología y de todo lo que él nos aportó por medio de los arquetipos. Así que también un extenso llamado a que si esto sonó y resonó en ti, continúes en la búsqueda, compartas, que le des like, que interactúes con nosotros, que hagas parte de la comunidad, si quieres, si te resuena. Y me despido. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda que la totalidad reside y recibe el que tú abraces todas las partes de ti mismo, no el otro, tú. En que estás completo, pero necesitas estar total. En que tienes las dos y el no integrarlo te hace verlo afuera y que al integrarlo, lo que tú eres será aún mejor. Que nada tiene que ver con nuestra identidad sexual y que sí tiene que ver con nuestra conciencia y nuestro trabajo interior. Para todos y para todos, para todos y para todas, un abrazo enorme. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast, en el próximo episodio. Les estaré contando para cuándo tenemos nuestra invitada para explorar un poquito más de este tema y si les sigue interesando hablar un poco más extenso o más profundo sobre este tema también. Recibimos todos sus comentarios, leemos todos sus mensajes y les mandamos un abrazo. Bye bye.